Tras la traición del ser humano a su creador, Dios y sus amadas criaturas son separados por la desconfianza y el miedo que ha provocado el pecado. Cuando en Génesis 3 Dios pregunta a Adán dónde está, Adán reconoce: tuve miedo y me escondí. El miedo es una emoción que contamina la razón y la imaginación. De pronto, a Dios se le percibe como enemigo. Seguro que a ti también te ha pasado que cuando no hacemos las cosas bien, tenemos miedo de las consecuencias o de las represalias. En Mateo 25, en la parábola de los talentos que relató Jesús, el que recibió un denario para gestionarlo, reconoce: tuve miedo y lo escondí. Tuvo miedo del dueño de su talento porque no le había obedecido, porque había traicionado su confianza. La traición y la desobediencia producen temor, pero el miedo prolongado a su vez también produce rebelión e iniciativas dañinas. Veamos un ejemplo. En Génesis 10, del 8 al 9 dice: Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado a Yahvé. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Yahvé. El nombre Nimrod viene del verbo hebreo marad, que significa rebelarse. Entonces el nombre Nimrod significa nos rebelaremos. Cuando a Dios se le percibe como enemigo, al ser humano le quedan dos opciones: el miedo o la rebelión. Desde que el pecado afectó a la humanidad, la historia del ser humano está marcada por la rebelión y el tuve miedo y me escondí. Por esto la gran mayoría de las religiones están caracterizadas por el miedo. Los que tienen miedo de Dios intentan llegar a hacer las paces con Él a través de rituales y supersticiones para aliviar el miedo al castigo, o a través de la confrontación, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. El amor produce confianza y cercanía. El miedo, lo opuesto. Contrariamente a lo que el hombre piensa, Dios es el que toma la iniciativa y va buscando al ser humano. Este es el retrato de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios busca mostrarle al ser humano amor, confianza y cercanía. Dios busca al ser humano que tiene miedo y se esconde. Te invito a profundizar un texto relacionado con uno de estos episodios. El pueblo de Israel estaba viviendo la dura esclavitud en Egipto y entonces Dios se compadece de la condición en la cual estaba Israel y les promete en Éxodo 6, del 6 al 7, lo siguiente: os sacaré de Egipto, os libraré de vuestra servidumbre, os redimiré a brazo extendido y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y entonces Dios se revela a Israel, tal como está. Dios se revela al pueblo de una manera específica para que ellos entiendan quién era Yahvé. Éxodo 19, del 16 al 20 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Puedes verla en Éxodo 20, del 18 al 19. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de trompeta, y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de ahí. Luego fueron a decirle a Moisés: es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, moriremos. En otras palabras, tuve miedo y me escondí. Dios nos hará daño. Hay que tenerle miedo. La condición de esclavitud hizo que el miedo penetrara totalmente su existencia. El propósito de esta manifestación no era que el pueblo tuviera miedo.
Era tan solo una demostración que tenía por objetivo dejar en ellos una huella indeleble de la grandeza, la gloria y la santidad de Dios, algo que ellos, en su cultura, pudieran comprender. Por esto Moisés, que conocía más íntimamente a Dios, les dijo en Éxodo 20:20, «No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». En otras palabras, no tengáis miedo a Dios, temed más bien al pecado. El pecado es el que os va a matar, no Dios. Para que el pueblo de Israel dejara de tener miedo, poco tiempo después de esta manifestación gloriosa, Dios invita a Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel que suban al mismo monte que estaba envuelto en la manifestación de la gloria de Yahvé. Dice el texto de Éxodo 24 del 9 al 11. Después Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Ahí todos estos israelitas vieron la manifestación de la gloria del Dios de Israel, comieron y bebieron en su presencia y Dios no les hizo ningún daño. Dios creó una oportunidad para que dejaran de tenerle miedo y para que conocieran mejor quién era Él. El pueblo vio que estas 74 personas estuvieron en la presencia de la gloria de Yahvé y no les pasó nada. Y no solo esto, poco después Dios dice a Moisés en Éxodo 25:8 que hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El ideal de Dios es la relación antes que cualquier otra cosa. Por esto quiso que su gloria estuviera en medio de ellos, para que se familiarizaran con Él, para que ellos conocieran mejor a Yahvé, para eliminar su miedo. El Dios Todopoderoso les amaba tanto que no solamente les había librado y se había revelado, sino que se iba a vivir con ellos. ¿Te imaginas? A lo largo de la historia de la revelación, continuamente Dios repite una y otra vez a través de sus promesas: no tengas miedo, yo estoy con vosotros para haceros bien, porque pondré mis ojos sobre vosotros para bien, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, os daré un corazón nuevo para que me conozcáis y que sepáis que yo soy Yahvé, y me seréis por pueblo, y yo os seré por Dios, como lo vemos en Jeremías 24 del 7 al 8. Y es que para eliminar el miedo a Dios, lo único que necesitamos es conocerle mejor. ¿Cómo? Mediante el estudio de su palabra, sobre todo de la revelación de su carácter a través de la vida de Jesús, orando, pasando tiempo en la naturaleza, que es otro importante libro de texto, pasando tiempo de calidad en su compañía. Dios no se limitó solo a ciertos momentos de manifestación de su gloria o a la revelación de sus promesas. Dio un paso gigantesco en la historia para que no te quepa la menor duda, por muy pequeña que sea. Por esto Juan 1:14 dice: entonces, el que es la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y nosotros hemos visto su gloria. Dios es el que toma la iniciativa de acercarse mucho más al ser humano, de acercarse a ti. Y como dice Juan, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Este amor incondicional e inagotable produce confianza y cercanía. Esta es la verdad sobre el Dios de la Biblia. A este Dios de amor no tienes que tenerle miedo. ¿Sabes? La palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a ligar, o del relegere, que significa volver a unir. En los dos casos, la semántica de la palabra es la misma: rehacer una relación rota, restablecer las bases de una amistad destruida, volver a unir a dos amigos. Este significado de la palabra religión cuadra perfectamente con la iniciativa de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios busca al ser humano que tiene miedo y se esconde. Para conseguir este objetivo se encarna, se hace hombre, para mostrarle al ser humano confianza y cercanía, con el propósito de rehacer esa relación rota, restablecer las bases de esta amistad destruida y volver a unir en amistad a Dios y a la humanidad. Por esto Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:15:
Vosotros sois mis amigos, porque os he contado todo lo que el Padre me dijo. Lo único que necesitas es conocer mejor a Dios. Pero ten en cuenta que existen varios factores que influyen sobre tu percepción de la realidad y, por ende, sobre todos los conceptos espirituales que encuentres en las Escrituras. Te daré 5 ejemplos de algunos de estos factores que influyen en la imagen que te puedes formar sobre Dios. La cultura en la que vives, la tradición, la iglesia, la familia y las experiencias personales. Si no conoces bien a Dios, esos factores pueden producir malformaciones en tu imagen, en tus ideas sobre Dios y en tu fe y relación con Él. ¿Qué es lo que motiva tu fe o tu religión? ¿El amor o el miedo?